Muy buenos días, un gusto poder compartir con ustedes, miembros de la Junta Patriótica Cubana, que han tenido la delicadeza de querer contar con nuestra visión de lo que hemos hecho aquí en la ciudad de Guayaquil, cuál ha sido el sustento de su progreso, de su desarrollo notable y que de una u otra manera ustedes quieren compartir. Agradezco la oportunidad, agradezco la invitación y asimismo me siento muy honrado que la presentación que voy a hacer, esta pequeña charla de introducción, sea para que nuestro común amigo Emiliano Rodríguez pueda explicarles con mayor detenimiento, con conocimiento de causa, por ser él una persona que fue parte importante y preponderante de este modelo, de este proyecto Guayaquil, su experiencia definitivamente exitosa, valedera y que espero de una manera ferviente que les pueda servir en ese camino hacia la democracia y la libertad que todos queremos para la hermana República Cubana. Para quienes compartimos las ideas de libertad, esos principios de libertad, creo que será de muchísima ayuda para que ustedes puedan plasmar en una realidad constante el mejor porvenir para tus conciudadanos y para el mejor futuro y la democracia en Cuba. La experiencia de Guayaquil tenemos que remontarla del por qué llegamos a este tema. Nuestra ciudad, la ciudad puerto principal del Ecuador, la ciudad más grande, la más importante, con mayores necesidades, acuciantes, por qué no decirlo, sufrió un proceso gravísimo de inestabilidad política. En los últimos 60 años, solamente 2 alcaldes pudieron terminar su periodo. Si ustedes suman a esto un proceso agresivo de desinstitucionalización, con la corrupción que eso conlleva, también todos los avatares propios de las incesantes dictaduras militares que estuvieron en nuestra patria y que conllevaron a que inclusive hubieran muchos alcaldes o presidentes de consejo en las ciudades puestos sin tener el fervor popular, es más, puestos a dedo, sin ninguna legitimidad democrática, hizo que nuestra ciudad no tuviera norte alguno. No digamos que el norte hubiera sido positivo o negativo, no tuviera. No hubo un proyecto, no hubo un plan y evidentemente las consecuencias estaban totalmente palpables. Una ciudad que no tenía desarrollo, una ciudad hundida en la pobreza, hundida en la corrupción. Pero yo estoy convencido que el destino de los pueblos los define el carácter, la voluntad de su gente. Una ciudad, un país es lo que su pueblo quiere que sea. Y evidentemente hubo que ponerle coto a eso. Llegó un momento que la colectividad, el ciudadano, el de a pie, el organizado, todos los estamentos sociales que hacen este pueblo, el guayaquileño, tomaron la decisión de decir basta. En el año 1992, ese pueblo, con esa decisión, con esa voluntad política, decidieron, porque no es solamente un asunto de los líderes o de quienes dijeron el proceso, sino de la capacidad y esa voluntad, ese poder de decisión de quienes estaban atrás, que a fin de cuentas es el ciudadano, es el pueblo, en este caso el pueblo guayaquileño, hicieron que el expresidente de la República, el ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira, tome la posta y decida sacar a Guayaquil del marasmo físico y moral en el cual se encontraba. Ese proceso organizado, ese mandato popular legítimo que se le dio al expresidente Febres Cordero, que comenzó en el año 92, permitió el rescate de la ciudad y en este caso de su municipalidad, prácticamente de los escombros. Viene un proceso de desarrollo institucional profundo. Aquí no existían normativas, no existía ningún tipo de planificación. Sería poco lo que se le pudiera a ustedes comentar acerca de la podredumbre que significaba esto de aquí. Habían cerca de 10.000 empleados municipales en exceso, llamados popularmente piponazgo, personas que cobran sin trabajar. No había, insisto, ningún tipo de política al respecto, ni ninguna definición. Eso llevó evidentemente a un proceso de inestabilidad que el alcalde Febres Cordero, con una visión clara, con la experiencia que tenía, con ese gran amor profundo que tenía por su ciudad y con el apoyo colectivo del mandante, es decir, del pueblo, consiguieron que haya un resurgimiento. De ahí es que se habla que el primer valor que se rescató es el autoestima. El guayaquileño comenzó a notar y a demostrar que se sentía orgulloso de lo que era, de su origen, de su norte, de su destino.
comenzó a darse cuenta que eran los amos de su destino, que eran los capitanes de su alma y que no dependían de absolutamente nadie para poder ir hacia adelante y de darle un mejor futuro para sus hijos. En esa línea se hizo una gran obra física a nivel de la ciudad, una ciudad que estaba destruida. Se modernizó todo el proceso de recolección de basura en la ciudad, que era un caos absoluto, una ciudad que no tenía procesos de recolección de basura óptimos, lo cual tenía una gran cantidad, imagínense todo lo que es enfermedades y muchas cosas más. El tema de la inversión pública fue muy importante porque no solamente que ayudó en el tema de la vialidad casi inexistente, sino que a nivel de infraestructuras sentó las bases del Guayaquil moderno, del Guayaquil que lo entendemos hoy en día. Procesos de modernización a nivel institucional, como recalqué hace unos minutos, un modelo de avanzada, un modelo liberal, recordando que el paradigma que tenía el presidente Félix Cordero, el alcalde Félix Cordero, de una economía social de mercado, es decir, un Estado fuerte, pero no necesariamente grande, un modelo volcado hacia el desarrollo económico y el desarrollo social. Esa instancia sentó los pilares de lo que sería a futuro, después de 8 años de administración, el ascenso al nivel de alcalde, del primer edil de Guayaquil, del abogado Jaime Nebot, desde el año 2000 hasta la actualidad, 2011, 11 años de actividad como alcalde de Guayaquil, evidentemente con unas nuevas metas. Ya se había alcanzado un desarrollo de infraestructura, ya se había rescatado. Habíamos puesto en el olvido esa página oscura y negra que representaba ese pasado de Guayaquil, del cual no nos sentíamos orgullosos. Y había un rescate institucional, había una municipalidad en marcha, con presupuestos saneados, con los empleados indispensables para poder trabajar, porque la visión era volcar los recursos públicos hacia el servicio y las obras de la ciudadanía. Y se impusieron nuevas metas. En esas metas estaban no solamente la de profundizar el servicio a los ciudadanos, volcando, insisto, las grandes cantidades de recursos hacia la infraestructura física, sino que se puso muchísimo, pero muchísimo énfasis que había que volcarse hacia lo social. Un desarrollo social sostenible, sostenible inclusive en el tiempo. Lo cual no obsta de que siempre ha habido una articulación con el desarrollo económico. ¿Cuál ha sido la filosofía del alcalde Jaime Nebot implementada en estos años? A nivel de desarrollo económico, al creer que el Estado definitivamente debe ser un actor preponderante en la economía local, el municipio de Guayaquil está presente en todas las actividades económicas que hay en la ciudad, pero no compite con los privados, facilita las cosas a los privados. No creemos totalmente en la teoría de la mano invisible, pero no creemos en la teoría de la mano toqueteadora, de la mano que imposibilita, de la mano que frena la iniciativa y el emprendimiento individual. Nosotros creemos que el Estado, lo público, está para darle las garantías a los ciudadanos, para darle el marco legal fuerte, pero mínimo, que le permita poderse desarrollar, que la iniciativa individual, conjuntamente con el sacrificio, con la dedicación, es la que puede generar bienestar y en este caso empleo. Nuestra ciudad, Guayaquil, no es la capital de nuestra república. Por tanto, la mayor cantidad de empleo no lo genera el servicio público, no lo genera la burocracia, sino que el Estado debe garantizar con esas reglas que he enmarcado de que se genere la mayor cantidad de empleos por parte de la iniciativa privada, como único sostén de un modelo de desarrollo económico sostenible. En eso nosotros creemos firmemente. Es por eso y es por tanto, en consecuencia, que toda la inversión municipal de un presupuesto de que en la actualidad bordea los 560 millones de dólares, está totalmente destinado en un 87% a obras y servicios. Solo el 3% está destinado al pago de la deuda pública y el 10% todo lo que significan los gastos corrientes, es decir, sueldos, salarios y gastos operativos. En ese 87% de inversión pública es lo que nosotros consideramos que tiene el efecto multiplicador para que los actores privados, porque hay contratos, hay obra pública, hay bienes, hay servicios, puedan multiplicar, insisto, reitero,
para que pueda eso chorrear económicamente a todas las clases, enfáticamente a las clases menos favorecidas, a los que más necesitan, a los que menos tienen, a los más pobres de la ciudad, para elevarlos en su calidad de vida y que sean una preponderante clase media, ¿por qué no una clase media y alta? Eso es muy importante porque, insisto, ese es parte del modelo, parte de lo que nosotros garantizamos. Ese es el rol que como municipios, de Estado, sector público, nosotros tenemos esa visión. En esa línea en que nosotros consideramos que el empleo debe ser generado básicamente por la empresa privada, por los generadores privados, va acompañado de un modelo de sostenibilidad y desarrollo social. Había que darle, pese a que siempre ha estado presente, un rostro social. Y sin ingentes recursos y una filosofía a favor de la educación, no puede haber un pueblo desarrollado. Como prioridad básica de la administración en estos mandatos del abogado Jaime Nebot, se pensó en un modelo de articulación, es decir, entre el sector público representado por la municipalidad, el sector privado muy importante que en Guayaquil se refleja a través de organizaciones no gubernamentales, las ONG, que son personas jurídicas de derecho privado, ustedes conocen, sin fines de lucro, ustedes mismos son una junta que me imagino que representa esa misma filosofía. Era importante poder articular municipio, ONGs, fundaciones, corporaciones privadas, con la empresa privada local para poder sostener proyectos que por la eficacia que tienen estos sectores privados permanentemente dedicados a estas labores de lo social, siempre con los lineamientos y con las políticas definidas por el municipio, es decir, por lo público, por el Estado, poder tener un modelo de desarrollo social enfocado en áreas como, por ejemplo, la educación. Solo esa articulación de factores pudo determinar que haya el programa de educación a distancia denominado Aprendamos, que en nuestro caso, en el ecuatoriano, en nuestro país, fue el primer modelo, el primer ejemplo de educar a distancia a través de televisión, inclusive la televisión privada, los canales privados, de poder educar a cientos de miles de guayaquileños de forma gratuita a través de este programa de aprendizaje que está totalmente regulado, que tiene normas que se hacen en convenios a través de las fundaciones para que la gente pueda mejorar su nivel educativo, de personas que inclusive no tenían formación ni primaria ni secundaria, en un programa gratuito que ha sido exitoso y que ha sido motivo de reconocimientos tanto nacional como internacional. Nosotros creemos que si no hubiera existido esa colaboración de los organismos privados, de quien se generó la idea primaria, no hubiera podido ser posible que se pueda sostener y que tenga la efectividad del caso. Otro ejemplo de esa línea en desarrollo social fue que la Municipalidad de Guayaquil, su alcalde a la cabeza, Jaime Nebot, tuvo el proyecto primario de la entrega de libros gratuitos a todos los estudiantes de las escuelas y colegios públicos de nuestra ciudad. ¿Podría haberse llamado un asistencialismo? No creemos, nosotros no le tenemos miedo a poder apoyar o las políticas de subsidio. Nosotros consideramos y la municipalidad consideró que en vez de darle un subsidio en dinero, en concreto, en un valor, era mejor darles un bono del conocimiento, era entregarle los kits, todos los grupos de los libros que le hubieran costado muchísimo dinero, que no tienen las personas de escasos recursos, darle los elementos, en este caso los libros gratuitos, que iban a permitir luchar por la verdadera igualdad de oportunidades, que no es, como equivocadamente el pensamiento marxista sostiene, que todo el mundo tenga el mismo nivel de vida y el mismo futuro, sino es poder garantizar que todo el mundo tenga las mismas condiciones para tener el mejor de los futuros, porque eso siempre va acompañado de un sistema de emprendimiento, de un sistema de sacrificio y de esfuerzo personal. Pero el Estado, lo público, los mandatarios deben eso sí garantizar de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y esa igualdad para poder desarrollar ese futuro tan anhelado. Y así yo les podría citar varios ejemplos en el campo social como son computación gratuita en cada una de las escuelas y colegios de Guayaquil con internet incluido. El programa se denomina Edúcate, un modelo también de carácter sumamente exitoso y que ha sido beneficiario de las grandes mayorías de la ciudad de Guayaquil. Insisto, siempre enfocado en el área social educativa. También hay
muchas experiencias en el campo de la salud, pero creo que este es el digno de soslayar, porque, insisto, se da de una manera conjunta, no con rivalidad, no con competencia, sino de manera conjunta, entendiendo la dinámica de una ciudad como nosotros, una ciudad liberal por excelencia, una ciudad que cree en el comercio, que cree que la iniciativa individual está por encima de los dictámenes, en este caso de los gobernantes de turno. Entonces uno tiene que entender la idiosincrasia del pueblo de Guayaquil para poder, insisto, articular una política estatal volcada al ciudadano, a la inversión y a su desarrollo, con las capacidades, con las prerrogativas y con las experiencias que tiene un sector privado que es vibrante en el caso de Guayaquil, que significa casi todo, insisto, por no ser una ciudad que no vive del sector público, que no vive la burocracia, básicamente por no ser capital. Retomo por un instante el tema del desarrollo económico, citando una vez más cómo esta conjunción de ideas, comunidad de intereses, puede servir en el desarrollo económico de una ciudad. En otros lados, el transporte público, y puede sonar redundante, es manejado por el Estado. Transporte público. En otros municipios, los buses, los metros, los subway, como le queramos llamar, son estatales, son del Estado local o del Estado nacional. Nosotros consideramos que ese no era el rol de la municipalidad. Nosotros tenemos la competencia para el transporte. Y cuando ideamos el sistema de transportación masiva urbana Metrovía, que es un metro en superficie, que ya tiene 4 años de existencia, vamos por su tercera gran troncal, se sirve a cerca de 700.000 personas al día que hacen uso de estos servicios con una tarifa única controlada de 25 centavos, etc. Nosotros consideramos que nosotros no debíamos rivalizar, no debíamos competir con el sector privado, quienes eran los operadores, quienes eran los prestatarios, quienes tenían las unidades, que son pequeños hombres de negocios, pequeños empresarios privados de la ciudad. Nosotros consideramos, por ejemplo, que nosotros tenemos que dar las ideas, las normas claras de cumplimiento estricto, no esas normas draconianas de cumplimiento flexible, y tenemos que proveer de la infraestructura. La Municipalidad de Guayaquil invirtió decenas de millones de dólares en infraestructura urbana, tanto en las vías como en las paradas, como en las grandes centrales de Metrovía, que son centrales de enorme inversión pública, pero que quien debía operar el sistema sean los privados. En esta conjunción de intereses podemos encontrar Estado regulador, empresa privada, quien presta efectivamente el servicio. En otras ciudades que aplican otros modelos, los buses públicos y los buses privados compiten, pero lastimosamente ninguno sirve de manera eficaz y de manera eficiente al ciudadano. Entonces nosotros creemos en la coexistencia productiva entre el Estado, un Estado fuerte, insisto, pero no grande, no obeso, que no interfiera, y un empresario privado y un hombre de negocios y un sector privado dinámico que comparta responsabilidades. Y puedo citar también otro ejemplo. El caso que Guayaquil, que le apostó desde hace 11 años al turismo, cuando aquí no había casi ningún ciudadano que por voluntad, que no era sido por algo puntual, venga a conocer la ciudad, ni siquiera a efecto de turismo interno, peor decir de turismo de hermanos latinoamericanos, de otros lados, inclusive de otras partes del continente, se creyó que para poder sostener ese modelo era indispensable contar con una herramienta moderna como era un nuevo aeropuerto que brinde las facilidades. Como nosotros no creíamos y no creemos que los recursos públicos que deben estar destinados a hacer vivienda popular, a dar agua potable, alcantarillado, a hacer vías y a satisfacer las necesidades primarias de nuestros conciudadanos, debían ser destinados en la construcción del aeropuerto, creímos necesario implementar un modelo de concesión. Un modelo de concesión mediante el cual el municipio impartía unas reglas y daba el derecho a que un privado opere, sí, pero con inversión privada y a riesgo privado, con un modelo de concesión en que nos permitía a la ciudad de Guayaquil recuperar y tener el 50% de todos los ingresos que recibe el aeropuerto que sean
para la Municipalidad de Guayaquil. Es así que en el año 2006 se inauguró bajo la modalidad de una concesión con una inversión privada de 90 millones de dólares el aeropuerto más moderno que existe en el Ecuador, que ha sido reiteradamente premiado por la Asociación de Aeropuertos Mundiales como un modelo en la prestación por la cantidad de pasajeros que maneja al año. Y lo más importante, ese aeropuerto le da al municipio de Guayaquil, sin haber invertido un solo dólar, le da cerca de 11 millones de dólares anuales de ingresos sin operarlos. Es decir, en 15 años, cuando termine la concesión, tendremos un aeropuerto de propiedad pública sin haber invertido un solo dólar y aparte un gran fondo de cerca de 150 millones de dólares que nos permitirá ver el siguiente paso, el paso del futuro, es decir, el aeropuerto que a lo mejor en 15 años necesite la ciudad para seguir garantizando su desarrollo y su progreso. En esa línea, y sin querer aburrirlos y adelantarme en lo que va a comentar nuestro amigo Emiliano con mayor profundidad, quisiera comentarles que todas estas experiencias pequeñas que he podido citar, de esta conjunción que tiene el conciudadano guayaquileño, su empresa privada, sus actores públicos, sus ONGs, sus fundaciones privadas, el ciudadano, etcétera, universidades y todos los actores, al final de cuentas, que hacen la participación ciudadana aquí en nuestra localidad, no porque nosotros lo hayamos dicho, no porque el pueblo guayaquileño lo haya solamente ratificado en las urnas, en los 3 periodos que ha sido el alcalde reelegido y con los 2 mandatos que tuvo el ingeniero León Febres Cordero, no solamente por la calidad de ese voto, no solamente porque las encuestas cotidianas y la opinión pública le dan los más altos índices de credibilidad a nuestro alcalde Jaime Nebot y los más altos índices de aprobación histórica que tienen alcaldes inclusive a nivel mundial, sino que para nosotros constituye un motivo de mucho orgullo que eso no haya sido reconocido no solamente por el tema del conciudadano. En el año 2003, y Emiliano podrá conversarles en mayor detalle, vino el secretario general Kofi Annan de las Naciones Unidas a querer compartir con esta ciudad, compartir que las Naciones Unidas habían previsto, habían aprobado el otorgamiento de un premio para nuestra ciudad en el sentido que se había constituido en un paradigma de desarrollo local, de planificación urbana y de regeneración de una ciudad, en un proyecto de sostenibilidad, básicamente enfocado a quienes hacen la ciudad, que es su pueblo, que es su gente. En una sesión, Kofi Annan vino y entregó ese premio a final del año 2003, lo cual nos llenó de mucho orgullo y satisfacción porque las Naciones Unidas, un organismo totalmente imparcial, apolítico por excelencia, se había percatado, podía haber dado constancia de los enormes esfuerzos y los ingentes esfuerzos que se habían hecho para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que al final de cuentas es lo más importante que puede tener una administración, un político, mejorar para bien, positivamente, la calidad de vida y la forma de vida de sus conciudadanos. Kofi Annan, en parte de su discurso, manifestó que se sentía enormemente complacido de haber visto a un guayaquileño pujante, dueño de una vibrante economía que no dependía de nadie y que había decidido ser actor de su propio destino. Esa experiencia, que Emiliano nos podrá contar con mayor detenimiento, es algo que nosotros guardamos de lo más profundo de nuestros corazones, queremos compartirla con ustedes. Ojalá que pueda ser posible, estoy convencido que va a ser positivo porque este es un modelo palpable, es un modelo comprobable, no es una expectativa, no es solamente teoría, no es algo que está expresado en los libros y que se quiere hacer, no, se tuvo la voluntad, como yo estoy convencido que ustedes la tienen, de querer cambiar y no solamente en una faz agonal, en una faz propia de las campañas políticas, propia de la construcción de procesos, sino palpable, real y sostenible. Ojalá, amigos y amigas del pueblo cubano que desean lo mejor y un desarrollo en democracia, que ustedes puedan compartirlo, sentirlo, mejorarlo y poder de esa manera darles un mejor futuro a sus conciudadanos. Les agradezco por la oportunidad,
Un abrazo solidario y fraterno para todos ustedes y ha sido un gusto poder compartir. Muchas gracias.